nosotros. Y te damos gracias por acompañarnos. Tú que iluminas todos los espacios con tu poder, con tu luz, con tu paz. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro programa de esta tarde, esta noche. Y te damos gracias por estar aquí de nuevo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te adoramos y te alabamos. Bendito eres, Señor, santo eres. Todo el poder, toda la gloria, todo el honor por los siglos de los siglos. A ti que vives y reinas, Señor. Amén. Palabra y vida. Un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Buenas noches a nuestros hermanos que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Palabra y Vida. Como cada semana es un enorme placer compartir con ustedes en vivo desde nuestra estación matriz Vida 105.3 FM en la República Dominicana. Con ustedes en esta noche un servidor, Carlos Torres, y me acompaña en cabina nuestro hermano René González. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes que nos acompañan cada jueves aquí en Palabra y Vida. Así es, y de manera remota nos acompaña también nuestro querido pastor, Monseñor Víctor Masalles. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, contento de estar con ustedes también, aquí desde Baní. Así es. Bueno, y en el día de hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la conversión de San Pablo, apóstol, que es indiscutiblemente es un personaje fundamental en la historia de la Iglesia primitiva, y que siendo perseguidor de cristianos, tuvo un encuentro con Cristo que lo transformó de manera radical. Tú sabes, Carlos, que la conversión de San Pablo es la única solemnidad que se celebra de la conversión de un santo, porque fue un encuentro muy especial. San Pablo se encontró con el Señor de una manera diferente a la que otros apóstoles, ¿no es cierto? Bueno, un dramático encuentro que cambió la historia de la cristiandad, porque aquí la grandeza de este hombre es que el mismo Dios lo llama un instrumento que le es útil, y lo fue de tal manera. Y la grandeza de San Pablo aquí es un hombre que se convierte, pero tiene cualidades extraordinarias, tiene más cualidades que Pedro, y tiene más cualidades que los demás, tiene más formación, tiene más de todo, tiene más carisma, tiene más empuje. Sin embargo, él tiene un encuentro dramático con el Señor y pone lo que tiene al encuentro y a los pies de los apóstoles. No se le sube el ego a la cabeza, no se le pone como a fundar una nueva iglesia, porque pasa mucho eso, desde que alguien predica bien, tiene algún tipo de talento, de repente ya le da con fundar una nueva congregación, una nueva iglesia, y aquí la grandeza de San Pablo es que siendo un hombre extraordinario, brilla sin tener que irse a otra iglesia o sin irse a fundar una nueva congregación, sino que desde lo que hay, desde allí, es capaz de aportar y brillar, que eso es lo que lo hace grande a él. Y San Pablo tiene una virtud entre todas las que los adornan, y es que una extraordinaria capacidad de trabajo. Después de su conversión y su bautismo y de su cura milagrosa, Pablo empezó a predicar a los judíos en toda parte. O sea, inició ese proceso en todas las sinagogas, se fue a Arabia, se fue después a Damasco y comenzó el proceso. Sí, él era una persona tan brillante, así yo lo considero del nivel de San Agustín y de Santo Tomás, aunque no, en cuanto a una teología, en la novedad que hace en esa época, es una mente prodigiosa, y necesitaba de ese rayo de luz que le cayera, porque si no hacía así, ese hombre iba a seguir de largo, iba a seguir con su misión, porque él era tosudo, él era muy formado, era muy brillante, y era una persona con convicciones y con pasión. Así que con esa pasión, si no venía un rayo de arriba que lo tumbaba al piso, no habría habido manera de que él hubiese sido llevado a lo que se llevó, a una auténtica conversión, de donde él descubre que es una misión
totalmente y radicalmente nueva la que desde ahora va a recibir. No todo el mundo recibe misiones así, pero hay gente que recibe misiones de esa manera y San Pablo precisó de esa intervención divina para que en lugar de destruir la iglesia fuera precisamente uno de los principales constructores y fundadores de las iglesias del Asia. Y Monseñor, esa conversión de San Pablo nos habla mucho a nosotros de cómo mucha gente que pueda tener algunos talentos, algunas actitudes, puede cambiar radicalmente su forma de ver a Jesús, su forma de ver la iglesia, su forma de ver el mundo, y emprender un camino que, aunque con muchas limitaciones, no como San Pablo, pueda colaborar con la construcción del reino de Dios. Sí, en el capítulo 12 de Romanos, de la carta a los Romanos, él dice que hay la necesidad de renovarse en lo más profundo de la mente, o sea, del nous, de la mente, del conocimiento, porque es que si no hay esa mentalidad nueva, entonces lo que somos a lo mejor judíos con un sabor a cristianismo o ateos con un cierto sabor a cristianismo, pero no una mentalidad completamente nueva y alejada del mundo, buscando lo que es perfecto, lo que es bueno, lo que es agradable a Dios, esa relación, ese concepto del reino de Dios que se acerca y que uno va ahora a trabajar para Él. Ese concepto es precioso y San Pablo aquí, en esa conversión, descubre la novedad. Todo es nuevo. Por eso la teología de San Pablo va a estar basada en la gracia, porque él, por gracia de Dios, dice que él es lo que es. Primero había hecho todo el esfuerzo de tratar de vivir la ley, todo el esfuerzo, la confianza en su propia fuerza. Y él descubrió aquella palabra que dice que cuando soy débil, soy fuerte porque reside en mí el poder de Dios, y descubre el poder extraordinario de la gracia y cómo la gracia es la que transforma y la gracia es la que permite vivir la vida cristiana a plenitud. Eso es una novedad en Pablo que la va a transmitir a los cuatro vientos, a todas las iglesias que funda y va a iluminar a la iglesia de Cristo con esa novedad hermosísima. Y otra cosa, él se encontró con Jesucristo. Muchos teólogos han estudiado las vidas paralelas, digamos, desde el punto de vista teológico entre Pablo y Jesús. Lo que lo une, los aportes que le hace Pablo, digamos, al Evangelio. Él se encontró con Jesucristo que no se encontró con algo, sino se encontró con una persona. Cuando uno se encuentra con una persona... Y se encontró con la iglesia, porque se encontró que Jesucristo y la iglesia eran lo mismo. Porque cuando él está persiguiendo a la iglesia, él no está persiguiendo a Jesucristo, él está persiguiendo a los cristianos, él está persiguiendo a la iglesia. Y persiguiendo a la iglesia se encuentra que está persiguiendo a Cristo, que él le dice, yo soy Jesús a quien persigues. O sea que él descubre, San Pablo, la presencia de Cristo presente en el cuerpo de la iglesia. Y por eso él va a desarrollar en la primera carta a los Corintios una teología tan hermosa basada en la iglesia como cuerpo y Cristo la cabeza. Porque él sabe que quien persigue el cuerpo, persigue la cabeza. Y quien persigue la iglesia, persigue a Cristo. O sea, esa es la novedad que va a encontrar Pablo y que va a ayudar a entender que es la misma enseñanza de Jesús. A quien se lo hiciste a uno de pequeño, a mí me lo hiciste. Y a quien se lo dejaste de hacer, a mí me lo dejaste de hacer. Y eso se aplica a perseguir. O sea, si perseguiste a uno de mis pequeños, a mí me perseguiste. Es descubrir y contemplar a Cristo presente en la iglesia. Eso es el gran descubrimiento de Pablo, que lo deja sin capacidad de ver, como ciego por un tiempo, cegado por el brillo de la novedad que le acaba de llegar al corazón. Y a nosotros... Eso es... Sí. Decía que a nosotros nos sobrecoge el hecho de que él, a pesar de todo su talento, aceptaba el hecho de que la cabeza era Pedro. Y asumo yo que eso es por el hecho de que él sabía que eso era la iglesia de Jesucristo y él no podía alejarse de la iglesia de Jesucristo a pesar de que tuviera diferencia con quien tuviera dentro de la misma iglesia. Bueno, él va a ir descubriendo después, cuando le van enseñando el camino cristiano, le van a ir enseñando toda la historia, y le van a enseñar que Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea que él va descubriendo por la enseñanza que le van dando, de modo que cuando se va a encontrar con los apóstoles de Jerusalén, ya sabe muy bien que son los primeros testigos y los testigos de la resurrección de primera línea de aquel que él también conoció y vio resucitado. O sea que
él sabe que él no es el primero. De hecho, él en 1 Corintios 15 va a decir que primero se le apareció a Pedro. Él recibió una tradición de saber en qué orden se fue apareciendo el resucitado y dijo, y por último, a mí, como un aborto. Al final, fue como el de Ñapa, el de Chepa, que fue el último. Sí. Él sabe muy bien que él no es el que descubrió la pólvora. Él no descubrió a Jesucristo. Él fue el último que se le apareció y de eso está consciente. Y la gente inteligente y brillante como él, en esas cosas no se puede perder. Como en otras, como en el ego. Porque ahí viene el punto importante de que Dios sabe que él iba a ser un instrumento. ¿Qué es un instrumento? Es alguien que sabe que él no es el centro. Entonces, si Pablo se hubiese creído el centro, no habría sido un instrumento, habría sido el fundador de otra iglesia, de otra secta, de otra denominación, y habría roto el cuerpo de la iglesia. O sea que lo habría perseguido de otra manera. Porque quien divide el cuerpo de Cristo también le está haciendo daño a Cristo mismo. Quien divide la iglesia, divide a Cristo. Y quien divide a Cristo le hace daño. Entonces por esto Pablo entró en la iglesia, se integró en la iglesia, aportó sus talentos en la iglesia y dejó un legado a la iglesia. Y eso es por eso que nosotros en las misas, casi siempre la mayoría de las segundas lecturas que estamos leyendo los domingos son las cartas de San Pablo, porque nos dejan un legado eclesial bellísimo, un legado de iglesia. Cada una de esas cartas es hablándole a la iglesia y por eso cada segunda lectura es maravillosa y nadie tiene miedo, por el contrario, alegría de ver a Pablo cómo le habla a las iglesias, y cuando lo leemos en la misa nos está hablando a nuestra iglesia, a la congregación, a la asamblea, a la parroquia donde estamos nosotros en ese momento, y tenemos que descubrir la palabra de Dios conforme al evangelio que él mismo ha recibido de los demás. Bueno, con esas bellas palabras concluimos nuestro primer segmento de nuestro programa de hoy, Palabra y Vida, y volvemos en breve después de una breve pausa musical y continuaremos con Monseñor Masalles, que está desde Baní aquí muy presente con nosotros. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Tanto a ese que ama tanto y ese que tanto odia, que ha olvidado vivir. Tanto al que ahora traiciona y el que ahora perdona porque quiere seguir. A quien siempre pide, a quien nunca da, al que quiere guerra y al que quiere paz. A ti que solo tienes fe y esperas, y a ti que solo esperas tener fe, toma mi mano, que somos hermanos, y a tu lado quiero caminar. Vine a decirte que así te amo, cambiemos el paso y volvamos a empezar. Se convierte en un esclavo y al que busca libertad, al que tiene hambre y sed de tantas cosas, que siente vacío su corazón, al que piensa que la vida es hermosa y al que ha perdido toda la ilusión. Solo quiero que comprendas que ya es tiempo de aprender a amar. Toma mi mano, que somos hermanos, y a tu lado quiero caminar. Vine a decirte que así te amo, cambiemos el paso y volvamos a empezar. Estamos de vuelta con Palabra y Vida.
continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Buen Cristiano, Buen Ciudadano. Nos acompaña de manera remota desde Baní nuestro querido pastor Monseñor Masalles. Hemos estado viendo, en el primer segmento hablamos un poquito sobre la conversión de San Pablo, que no tenía mucho que ver con el tema per se del día de hoy, pero definitivamente valía la pena que lo tocásemos porque San Pablo es uno de los grandes modelos que nosotros tenemos en nuestra cristiandad. Pero en el día de hoy estamos celebrando el último programa del mes de enero, un día antes de celebrar el natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Celebraremos mañana, a pesar de que el asueto va a ser el lunes, pero mañana es cuando realmente se cumple aniversario de su nacimiento. Y en medio de nuestras ocupaciones, de nuestras preocupaciones, de nuestras urgencias cotidianas, no debemos olvidar el hecho histórico de nuestra independencia, para que nosotros podamos tener una memoria agradecida con esos héroes que dieron tanto por nuestro país y también aprender a honrar ese esfuerzo con nuestras acciones. Y es que nuestro país se formó a la luz del Evangelio. Lo primero es que la sociedad secreta se llamaba la Trinitaria, era honrando a la Trinidad, y así comenzaba el manifiesto trinitario, en nombre de la justísima Trinidad. De la santísima, gustísima e indivisible Trinidad de Dios omnipotente. Juro y prometo por Dios. Por mi honor y mi conciencia. Entonces, y la república de nuestro país se llama dominicana, que viene de dominicos, por eso coincidimos también con los frailes dominicos. Así que nuestro país es un país que es bendecido por muchas razones. Y entonces, como decías, Carlos, tenemos que honrar esa memoria de ese inicio de nuestro país. Y hoy día debemos esforzarnos por construir nuestra vida a la luz de esas enseñanzas, de esos valores. Y esa es nuestra invitación de hoy. Sí, uno se preguntará que si una cosa tiene que ver con la otra, ¿qué tiene que ver el ser cristiano con eso? Y realmente ser un buen cristiano significa vivir una vida ordenada, dándole gloria a Dios en cada una de las cosas que hacemos desde nuestra realidad. Monseñor. Sí, no sé si se oye, pero los primeros cristianos fueron personas que con una conducta intachable, con capacidad de respetar las autoridades. Sin embargo, no por eso se quedaban callados y muchas veces fueron perseguidos, porque el derecho a hablar y a decir su propia realidad y a no desdecir de su fe es un derecho que sentían y un imperativo los cristianos, de rechazar costumbres que eran incompatibles con lo que era la fe. Y por esto, entonces tenemos que Jesucristo fue interpelado en cuanto a la ciudadanía. En una le preguntaron si es lícito pagar impuestos. Y entonces, la respuesta de Jesús va mucho más allá del buen comportamiento para la ciudadanía, sino para el buen comportamiento para la escatología o el más allá. O sea que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso es esencial para entender que después tenemos nosotros que aprender a imitar a Jesús, que Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y que después también, que tiene que ver con lo de San Pablo en 1 Corintios 11:1 va a decir, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. O sea que nosotros vemos que Pablo también fue un modelo de ciudadano, él era romano y él se sabía desenvolver en el mundo romano. Sin embargo, siendo cristiano ahora, esto lo llevó incluso a la muerte. Pero por esto es importante entender que en la actitud del cristiano no puede haber ni agresividad, pero tampoco miedo. No, es presencia serena y capacidad de obedecer a las leyes civiles justas y de respetar al rey legítimamente puesto. Eso es importante para entender que los cristianos no han nacido simplemente para contradecir al rey o para buscar de poner reyes y poner otros reyes, sino que están para dar testimonio de lo que es la buena ciudadanía y cómo se comporta un ciudadano justo en la sociedad. Eso es importante entenderlo así, porque una persona que no es un buen ciudadano, entonces carece de esa conciencia de poder vivir incluso el cristianismo. El cristianismo es una garantía de que habrá buenos ciudadanos para el mañana. Por eso evangelizar también es no solamente construir y edificar y trabajar para la salvación de los hombres, sino para trabajar para la buena ciudadanía de los mismos antes de que se mueran y vayan a la gloria. ¿Ven?
Así es. Y por eso es que debemos tratar de trabajar en crear una conciencia cívica. Una conciencia cívica es que todo ciudadano debe conocer bien el gran proyecto ético de la humanidad, que tiene como reto conseguir la casa común que estamos intentando construir y hacerlo entre todos. Pero, y estar también consciente de todos los derechos y de los deberes, y fomentar los sentimientos que le ayudan a reclamar los derechos y cumplir los deberes, tal como dijo Monseñor hace un momentito. O sea, una presencia tranquila. A nosotros nos encanta reclamar nuestros derechos y no recordar nuestros deberes. Eso es importante, porque si no, no hay una actitud responsable. Cuando uno está simplemente reclamando derechos, entonces uno es una actitud de infantil, en donde uno quiere para sí regalitos, quiere para sí cosas, pero no es capaz de saber dar también, porque en la vida hay que saber dar y recibir. En la ciudadanía yo recibo, pero también doy. Y si yo no sé dar, jamás podré esperar recibir, o tengo derecho a reclamar recibir. Por eso es necesario fomentar un sentido de responsabilidad, ¿verdad? Sí, así es. Sobre todo, Monseñor, en el hecho de los derechos y los deberes, eso va incluyendo la relación hasta con Dios, la relación con Jesús, relación con tu esposa en la vida cristiana, con todo. Uno tiene que crecer en eso y no utilizar la gente de forma utilitaria. Solamente, bueno, yo tengo el derecho de la cercanía que te tengo, pero yo tengo un compromiso contigo, tengo un compromiso con mi familia, tengo un compromiso con mi país y sobre todo tengo un compromiso con Jesús, con Dios. Y eso es importante, porque si no, no es posible buenos ciudadanos si no hay responsabilidad de todo tipo. Esta responsabilidad que lleva sobre todo a la buena convivencia del colectivo humano. O sea, un cristiano no puede pasar de largo ante una tragedia. Y Jesús lo habla en términos de misericordia, cuando ponen la parábola del buen samaritano, que lo dejan tirado en la calle, y entonces recogerlo no, es un acto de misericordia. Por lo tanto, en el cristiano va mucho más allá que responsabilidad cívica, va también con el hecho de la misericordia a la que uno se debe con los demás. Entonces la justicia va mucho más allá en el cristiano, donde no se puede concebir un cristiano que evade impuestos, o que no pague los impuestos, o que simplemente no le pague a la persona el salario justo. Es incompatible con la vida cristiana, y mucho más todavía con la ciudadanía, con la vida ciudadana, en donde si yo no pago, hay un círculo vicioso que se puede desarrollar. Cuando yo no pago los salarios, la persona vive en la pobreza, la persona tiene necesidad, la persona se ve tentada a robar, entonces roba, hay delincuencia, me matan a mi hijo, entonces el círculo vicioso se vuelve contra mí mismo. Y eso hay que entenderlo de esa manera, para poder entender que la buena ciudadanía comprenderá con que cada uno sea capaz de entender sus deberes y que pueda ser capaz de vivirlos dentro de la sociedad. Eso es lo que permitirá la garantía de una vida de paz como la que nosotros todos esperamos. Y esa responsabilidad, Monseñor, implica a veces tomar posiciones incómodas para mucha gente. No necesariamente uno va a tener posiciones que le gusten a todo mundo, porque va a tener uno que asumir posiciones del lado de las cosas correctas, de las cosas que están bien hechas. Sí, no es ir contra todo, no. Pero nosotros no somos del mundo. Por lo tanto, cuando el mundo propone un valor que no es, que es incompatible con la vida cristiana y que tiene un carácter de mundanidad, como decía el Papa Francisco, entonces el cristiano no puede ser mundano, no puede acomodarse. Cosa que, hablando de San Pablo, también lo dice. Cuando en esa misma cita que yo dije de Romanos 12, dice: no se acomoden a la mentalidad de este mundo. O sea, no se acomoden. Nosotros a veces podemos caer en la trampa de seguir la corriente de la mala ciudadanía, cuando todos lo hacen y uno dice, bueno, yo también lo voy a hacer porque todos lo hacemos, y entonces entramos en la mundanidad porque estamos robando como roban los demás, estamos haciendo trampa como hacen los demás, y estamos abusando como hacen los demás, y podríamos entonces ser cualquier cosa menos cristiano. Como decía un cardenal americano que dice que quien no vive como piensa acaba pensando como vive. Sí. O sea que el modo de vivir mío es el que define al final lo que realmente yo creo. Yo no puedo decir, yo creo que hay que pagar salario justo y no lo pago. Porque si no lo pago, acabo creyendo que no hay que pagar salario justo. ¿Ves?
Así es. Entonces hay que asumir diferentes tipos de responsabilidad, obviamente. Podemos mencionar, por ejemplo, la responsabilidad psicológica, que es cuando somos responsables de aquellas cosas que hacemos conscientes libremente, por ejemplo, las actuaciones, las opciones que tenemos cada día en nuestra vida cotidiana. También podemos mencionar la responsabilidad ética, que es el cumplimiento de los compromisos que hemos mencionado, cumplimiento de los deberes y de las obligaciones, como profesional, como profesor, como sacerdote, como laico. Tenemos la responsabilidad ética de hacer las cosas bien en la medida de nuestras posibilidades. Son los deberes los que nos indican las responsabilidades. Y la responsabilidad colectiva, que cuando mencionamos que tenemos que ayudar a que la sociedad sea cada día mejor. Responsabilidad frente a todas las situaciones que derivan de un acto único. Por ejemplo, frente a la lucha por la vida, frente a la impunidad, frente a la corrupción, frente a tantas cosas que hacen que nuestra sociedad se deteriore y que no vaya por el camino que debería ir. Pero hay gente que critica, por ejemplo, con el aborto, que dice, la iglesia no tiene que meter en eso. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el mundo, así que ustedes no tienen que estar en eso. Ustedes métanse en su sacristía y no se pongan a discutir con eso. Pero es importante entender que tenemos que buscar leyes civiles que no se pongan a la verdad de Dios. O sea, que los cristianos tenemos el derecho de objetar en conciencia leyes que van en contra de la ley natural y la divina. O sea, cuando una ley es inmoral, dice San Agustín, no es ley. Y no me obliga cuando la ley es inmoral. Entonces, por esto, el tema del aborto se ha tocado 100.000 veces. Hay argumentos más que cristianos, no son solamente argumentos cristianos. Son argumentos médicos, argumentos jurídicos, argumentos humanos y sociológicos que dan a entender que se puede y se debe legislar contra el aborto en todas sus órdenes, pero sin embargo viene el punto de que se le quiere achacar que eso es solamente una ley divina, que no es una ley natural. Y eso ahí viene el punto importante donde a veces los que quieren promover el aborto, ellos quieren que aunque sean minoría, que le dejen esa ley y que entonces que cada uno haga lo que quiera. Y ahí hay problemas serios porque el cristiano tiene también el deber de luchar por y buscar el bien común y luchar por los derechos humanos y luchar por los sanos derechos humanos que hacen que se pueda comprender los derechos en una comprensión plena. Cuando se está pensando en cualquier tipo de aborto, no se está pensando en la criatura muchas veces y en los derechos que esa criatura tiene, por ejemplo, que es una ley natural, no es una ley divina, no es una ley solamente divina, sino que es una ley natural y que los cristianos, porque también hay no cristianos, ateos, que creen en que no se debe abortar, porque cuando se entiende que ahí hay vida, la ley tiene que defenderlo. Eso es un problema serio, porque aquí hay una pretensión de engañar y a veces nosotros nos agarran de bobos y nos dejan que pareciera como que los argumentos que tienen son irrefutables, cosas que no es así. El Papa Francisco dijo que el aborto no es un problema religioso, sino que es un problema humano. Y lo seguirá haciendo y tenemos que buscar, no en esto, en todas las situaciones, el bien común en las leyes, para que la ley también sea capaz de ser constructiva para la humanidad. Así es, igual otro ejemplo muy vigente en estos días es la lucha contra la impunidad. Muchas personas se preguntan por qué la iglesia se involucra, por qué algunos obispos se han pronunciado, incluyéndose usted, monseñor, por qué tantos cristianos participan de este proceso de lucha contra la impunidad. Y es precisamente por eso que usted dice, porque la iglesia lo que procura es el bien común y la corrupción no le hace bien a nadie. O sea, la corrupción nos priva a nosotros de muchísimas cosas. Al corrupto le hace bien. Exactamente. Exactamente. Entonces, por eso nosotros como cristianos no solo estamos invitados, llamados a ser parte de esta lucha, sino que es nuestro deber, es un mandato nuestro de integrarnos, no solamente a la lucha contra la corrupción, sino a la lucha contra todas las cosas que necesiten ser solucionadas en medio de nuestra sociedad, sin convertirnos ahora en políticos, sin convertirnos ahora en revolucionarios y en personas que están protestando todo el tiempo, pero sí que cada acción que nosotros hagamos como iglesia, como cristianos, esté orientado precisamente hacia eso, hacia el bien común. Claro, es que cada millón que se roba una persona es un dinero que se queda en unas manos, un dinero que está destinado a obras
al bien social y al bien común. Por lo tanto, en este sentido, la lucha contra la impunidad es hacer que los bienes que tienen que llegar al pueblo lleguen al pueblo y que no se queden en las manos de algunos, como por desgracia ocurre y como lo indican los reportes internacionales, nos dejan muy mal parados con respecto a la corrupción, y aunque el gobierno muchas veces quiera taparlo o le moleste que se hable del asunto, por desgracia además no es solamente este gobierno, en general ha habido una cultura de la corrupción, solo que en este gobierno ha habido casos de impunidad que todavía siguen pendientes y que por desgracia da la impresión de que se hará todo lo posible para que siga así. Así que no podemos quedarnos como cristianos de domingo, tenemos que levantar nuestra voz y unirnos en esta lucha por restaurar la justicia social. Y que el Evangelio, eso es lo que propone, la conversión de una persona convertido que se convierte como San Pablo, pues de seguro que no cometerá actos de corrupción, sino tratará de vivir su vida con honestidad y de cara al sol. Por eso vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos con Monseñor y con Carlos, conmigo, René González, en este programa Palabra y Vida Radio. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Buen Cristiano, Buen Ciudadano, a propósito de que estamos ya próximos al aniversario del natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y también la entrada del mes de febrero, que es el mes de la patria. Y por eso, Carlos, es esencial fomentar la honradez. En el segmento anterior hablamos mucho del daño que hace a la sociedad la corrupción. Entonces los obispos, cuando se juntaron en la conferencia de Aparecida en el 2007, fomentaban que un auténtico cristiano se involucra y se compromete. Oye, como decían, si el cristiano es discípulo de Jesús, es necesariamente misionero. Y la misión se entiende como su incidencia en toda la vida de la sociedad, pero también llevar el evangelio a todos los ámbitos, a la política, a la economía. Y entonces el cristiano auténtico es necesariamente alguien que lucha contra la corrupción, es necesariamente alguien que lucha contra todo aquello que degrada, que desestabiliza a un país,
y por lo tanto es una persona que se compromete verdaderamente por la democracia y por el bien común. Entonces, estamos llamados a eso, Monseñor. Así es, un buen cristiano se mide porque hay un código para el cristiano, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y esas son las enseñanzas de Cristo. Y quien hace esto es un buen ciudadano, porque amar al prójimo como a sí mismo es precisamente, en sentido evangélico, lo que significaría una convivencia ciudadana adecuada y perfecta, en donde uno es capaz de tratar al otro y ponerse en el lugar del otro cuando uno va a cruzar, cuando va, no sé, cuando incluso pudiese pensar en saltar un semáforo en rojo, en parquearse en el medio de una calle, hacer daño a alguien, cualquier tipo de cosa como esta. Cuando uno hace daño al otro, uno se olvida de este mandato que incluso en el cristianismo se garantiza. Seguir las enseñanzas de Cristo es garantizar la presencia de Cristo en la iglesia, la presencia de la iglesia en el mundo, y también entonces la capacidad de ser testigo de lo que es el respeto a los demás. El buen cristiano entonces debe escuchar la palabra, entonces tiene la capacidad de entender cómo debe ser digamos, la tolerancia y todo lo que implica, pero también tiene que libertad de expresar sus propias convicciones, como lo expresan otros, porque recientemente hay unas líneas que quiso en Estados Unidos y que también aquí lo quiso hacer por un tiempo, que fue mandar a callar a los cristianos, porque el mundo de la religión no tiene nada que decir a la sociedad. No tiene que expresar sus convicciones, que eso es cosa de dogma, que eso es cosa de dogmatismo y de fanatismo y todo lo que le acompaña, todas las acusaciones que le han dado. Pero un buen cristiano tiene y va a ser siempre un ciudadano ejemplar, honrado, capacidad de ser modelo incluso para sus hijos, porque un cristiano tiene que ser ejemplo para sus hijos de cómo se comporta un ciudadano. Tiene que dar ese ejemplo de esa capacidad de sacrificarse y de exigir a la vez ese misterio de saber ser justo en las cosas que uno hace, para enseñarle al hijo también a ser justo y a exigir las cosas justas y ser justo también en sacrificarse y dar a los demás, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, yo quería decir algo, y es que la iglesia es una institución sumamente honrada. A través de los siglos, la iglesia, aparte de que ha iluminado la historia de la humanidad con la creación del conocimiento, de las universidades, la iglesia es la institución que mejor maneja sus fondos financieramente. Indudablemente. En el día de hoy. Por eso muchos gobiernos prefieren, cuando van a hacer donaciones de algo, vamos a dárselo a la iglesia, que la iglesia lo maneja los recursos con pulcritud, honradez y eficiencia. Y eso yo quería reconocerlo. Piensa nada más en esto aquí. Las monjitas, cuando estaban en los hospitales, ahí no se perdía una aguja ni nada. En el único hospital que todavía ocurre eso es en el Hospital Padre Villini, donde las monjas manejan el inventario y ahí no se pierde nada. Ahí no hay nada que se pierda, y eso es un signo de la entrega que la vida cristiana ofrece como modelo de lo que es la honradez. O sea, las monjitas en Baní llevan el ancianato, llevan el hogar de niñas huérfanas, las escuelas laborales, de todo tipo de cosas, y rinden los cheles, porque las monjas y los religiosos normalmente no buscan para sí provecho. Sin embargo, en otras instituciones uno ve que, por ejemplo, en el mismo sistema de educación, el sistema de educación nuestro, por cada profesor se requiere X cantidad de funcionarios. O sea que lo que menos hay son profesores dentro del sistema de educación. Entonces uno dice, pero ¿y entonces? ¿En qué estamos? Si tú dijeras que la mayoría de la gente es profesor, tú dices, ahí hay un sistema educativo. Pero cuando ahí lo que hay son botellas, una buena parte, entonces estamos hablando de que aquí hay algo que no va bien, y es que no estamos en un sistema que sea lo que llamamos y lo que debería ser un sistema competitivo, capaz de cumplir con las competencias que debe tener para poder formar ciudadanos, ¿no?
Entonces, en la sociedad, en lugar de tratar de vivir el laicismo que intenta sacar la iglesia y sacar a Dios de las instituciones, lo más provechoso para la sociedad sería entonces hacer justamente todo lo contrario. Darle más participación a la iglesia en la administración de los hospitales, de las escuelas, así como usted mencionó hace un momento, hay hospitales también que eran administrados por religiosas y escuelas, ahí tenemos los salesianos. Sí, pero los sindicatos han conseguido mucho porque ahora cada institución, incluso religiosa, tiene obligación de tener X cantidad de gente, o sea, incluir gente de otro. Es un lío, porque entonces el cardenal, recuerdo que se molestó en uno de los gobiernos que se dedicó a comenzar a sacar a las monjas de los hospitales y de las escuelas públicas. Y eso le molestó mucho al cardenal, con razón, porque es cierto que hay que darle la oportunidad a otros, pero tampoco es menos cierto que no se puede hacer a costa de construir un aparato burocrático que se lleve el dinero y que no sea capaz de usarse ese dinero para el bien de los muchachos que son los primeros destinatarios de la escuela y de la formación. Ahí viene un problema muy serio que es el de la eficiencia, y nosotros nos hemos dedicado en nuestra nación a tener los índices más altos en lo que son los desvíos de los fondos públicos. Somos, creo que el primero o el segundo del mundo entero en este sentido. Estamos en el lugar 135 de 137 en cuanto a desvíos de fondos públicos, y eso incluye también educación y salud y todos estos renglones del gasto social. Bueno. ¿Claro? Sí, aquí estamos, seguimos escuchándolo. Como estoy en Baní, y no estoy seguro de que estaban siguiendo. Sí, lo estamos disfrutando. Yo me quedaba pensando mientras Monseñor hablaba, yo recordaba cómo influyeron mi formación de sacerdotes y monjas canadienses en ese tiempo, en mi formación y en mi carácter, en los rasgos de la personalidad, obviamente junto con mis padres, pero ellos como que delinearon mi personalidad en muchos aspectos del orden, de la disciplina, de cumplir horarios, de ser honrado y sobre todo de conocer a Dios. Lo que pasa es que la educación católica nos enseña las normas de ser un buen ciudadano. Cuando tú recibes una formación católica de base, ¿no? Desde bien pequeño, pues tú aprendes a cultivar valores cívicos, tú aprendes a respetar las creencias, incluso las creencias que no son como la tuya, porque tú vienes con una formación cristiana, y una buena formación cristiana te enseña también a respetar las diferencias, te enseña sobre derechos humanos, te enseña a rechazar la violencia que es un problema tan grave que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, donde vemos que se refleja en la forma en cómo nosotros compartimos con las demás personas, vemos todo el tema de la violencia intrafamiliar, vemos en el tránsito cómo la interacción entre los conductores es reflejo de violencia, y en fin, muchas otras manifestaciones. La educación católica nos enseña a cumplir con nuestras obligaciones, nuestros deberes. Nos enseña también a levantar la voz, nos enseña a participar, a no ser indiferentes de los procesos de la sociedad. Nos enseña también a valorar a los demás, y sobre todo también nos enseña a cuidar el medio ambiente. Entonces fíjate que todo eso lo podemos encontrar con mucha facilidad en cualquier escuela católica que debería ser, como cualquier escuela católica estándar, digamos, normalmente tiene dentro de su programa todos estos puntos. Sí, son normas que no son solamente cristianas, pero que en todas las escuelas católicas hay lo que se llama la educación cívica. Antes lo dábamos. René, ¿te acuerdas? Que dábamos moral y cívica. Ahora. Yo también la tomé. Pero dábamos moral y cívica, y eso era... Eso fueron unas clases que eran fenomenales en mi colegio. Ciertamente. Me lo daban y eran profundamente educativas, y yo no me olvido de muchas de las clases que marcaron la conciencia de uno. Y es importante para esto, para construir una conciencia cívica hay que fortalecer los valores morales, éticos, cívicos y solidarios, y respaldar las iniciativas que sean para combatir y desarrollar la corrupción, y para saber elegir ciudadanos, porque aquí viene el punto de que cuando llegan cada 4 años el momento de elegir, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué voy a elegir? Entonces, y elegimos muchas veces por lo que nos conviene.
por lo que es que yo soy amigo de uno que vaya, que si sale, yo voy a estar pegado y entonces me va a salir un contratico o una botella. Y entonces aquí viene lo que se llama una incapacidad de hacer un voto responsable para elegir los mejores gobernantes. Si somos ciudadanos que cumplen todos los deberes, podremos iluminar a muchos en el camino que lleva a seguir a Cristo. Por eso, seguir a Cristo no va en contra ni en la vía opuesta de la ciudadanía, sino que por el contrario, seguir a Cristo ayuda a la persona a vivir una mejor ciudadanía. Entonces, por esto podremos respetar más a las autoridades, podremos hacer mejores aportes a la sociedad y podremos llegar a ser personas que en lugar de maldecir la oscuridad, podemos encender una luz para que los demás puedan ver. Es una belleza y caminar el hermoso camino de ir tras los pies del Maestro. Con esa reflexión hacemos una última pausa musical y regresamos con el final del programa Palabra y Vida de hoy, que ha estado muy hermoso e interesante. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia eres tú. Razón de mi existencia eres tú. A veces quisiera sentirme como lágrima, para caer en tus manos y ser de cristal, para que entre la lluvia me enseñes a amar. Oh. Quisiera detener el tiempo olvidando el ayer, ahogarme en tu mirada sin desfallecer, sabiendo que contigo no puedo perder. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia eres tú. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Buen Cristiano, Buen Ciudadano. Eso ha sido a propósito de que en el día de mañana celebraremos el natalísimo de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, y que justamente comienza el mes de la patria, que concluye el día 27 de febrero, el día de la independencia. A mitad del camino del mes de la patria, la iglesia iniciará la cuaresma, que este año será el próximo 14 de febrero. ¿Y cómo podemos ayudar a construir esa sociedad cívica que hemos estado hablando, como nosotros, como buen cristiano y como buen ciudadano? ¿Cómo podemos? ¿Qué podemos decirle a nuestros hermanos de cómo podemos aportar a la sociedad a construir una conciencia cívica que contribuya a tener una República Dominicana cada día más digna y cada día mejor, que no esté en los últimos lugares de las clasificaciones que mencionó Monseñor hace un momentito? Monseñor. Bueno, ya lo dije, primero fortalecer la familia. La familia es esencial. La iglesia constantemente está promoviendo a la familia y tenemos nosotros que ser los promotores de esta familia, comenzar a valorarla, a vivir en ella, integrarnos en ella, no abandonarla. ¿Cuántos jóvenes y cuánta gente que
quiere vivir fuera de su casa lo que es la vida de familia, que es lo que más construye. Entonces, por eso es importante esos valores morales y éticos que son la sociedad, la familia, la vida, aprender a valorar la honradez, la justicia, el respeto. Esto es cuestión de que todo el mundo sabe lo que son los valores, los derechos, lo que son las virtudes cívicas. Todo el mundo lo sabe. Lo que tenemos que hacer es ponernos sin desanimarnos, manos a la obra, en practicarlos y en promoverlos. Y entonces promover que la corrupción sea combatida con toda. Y hay organizaciones, hay organizaciones orientadas a eso, y comités y organizaciones que se dedican a esto, y tenemos que darle apoyo a estas organizaciones que buscan realmente, que de verdad están buscando combatir y desarraigar la corrupción en el país, porque esta cultura de corrupción tiene que ser combatida y tiene que ser repudiada. Por eso tenemos que aprender nosotros no entrar y no dejarnos entrar en esa espiral de corrupción, sino que también nosotros aprender a repudiarla y apoyar e insertarnos en las organizaciones que están orientadas para eso. Y aprovechar entonces esta capacidad de irnos preparando. Estamos en el 2018, ya la gente, hay muchos candidatos que están candidateando, que están hablando, y uno tiene que aprender a forjarse una conciencia de un compromiso de elegir al que uno de verdad entiende que es el más capaz. Aprender a salir de elegir al que uno cree que va a ganar. No, yo no voto por perdedores. Entonces uno cree que va a ganar el otro, y claro, si todo el mundo hace eso, el que cree que va a ganar, va a ganar. Pero no hay ahí un voto responsable, sino que es como una especie como de expectativa, sino no realmente un voto consciente de todo el colectivo que es capaz de solo así sacarse un verdadero candidato que sea capaz de ser el que queremos. Eso que usted dice, monseñor. Perdón. Sí. Digo que eso que usted dice es una realidad. Vemos como a 2 años de las elecciones ya hay candidatos que están preparándose para no hacerlo bien allá arriba, para beneficiarse, para, digamos, embromar al pueblo. Y el pueblo pues tiene que prepararse también para no dejarse fastidiar, ¿no? Para que elegir un gobernante que venga realmente a procurar el bien común para todos. O no dejarse vender por 3 chelitos, porque a veces porque a mí me están pasando una tarjetita de un dinerito, y ya con eso ya yo estoy bien, pero no estoy bien nada. O sea que tenemos que buscar verdaderamente qué es lo que estamos haciendo para dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y poder hacer que nosotros seamos ciudadanos, incluso en la manera de comportarnos en la ciudadanía, porque para los cristianos eso es evangelizar. También yo evangelizo cuando me comporto como un buen ciudadano. Estoy demostrando lo que Cristo puede hacer con una persona, a pesar de que incluso se le violen sus derechos o se le irrespete, capaz de ser bueno, generoso, ser capaz de ser comprensivo y sobre todo de ser tolerante con el que no piensa como yo. Eso es un reto que es un proyecto hermoso, no es un proyecto que desanima, sino un proyecto que nos invita a iniciar una tarea de construir una ciudadanía nueva fundada en los valores de Cristo, como le pasó a San Pablo, que de un ciudadano perseguidor de la iglesia y de incapacidad de respetar lo que las iglesias estaban proponiendo, de repente ponerse a ser un apóstol de esa misma iglesia, aprender a fluir con los valores que son realmente constructivos, como aprendió Pablo el día de su conversión y como lo dejó como legado Juan Pablo Duarte cuando luchó por nuestra patria que tiene que ser libre, soberana, y que tiene que ser verdaderamente una patria que si no se respeta no puede exigir que se le respete. Tiene que capaz primero de buscar que se respete y que se dé a respetar a ellos, ¿no? Bueno. Tremendo reto que tenemos como verdaderos cristianos. No han puesto la vara alta. Como de costumbre. Como siempre, pero bien. O sea, estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser mejores ciudadanos, a ser verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano está llamado a ser definitivamente
un buen ciudadano, un gran ciudadano que pueda contribuir a construir una civilización del amor dentro de nuestra querida República Dominicana. Así es, hemos llegado, hermanos, al fin de nuestro programa y terminamos no sin antes, pues, hacer oración, presentar a nuestro país, presentar todas las realidades de las cuales hemos hablado, y cada uno de ustedes que está en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en sus vehículos, pues únanse a nosotros también, a orar, a pedir misericordia y a pedirle al Señor que ilumine a las autoridades, que ilumine a los gobernantes de turno, para que puedan enderezar, rectificar sus acciones y guiar este país, los destinos de este país, por el bien, por el camino del bien común, conforme a la voluntad de Dios. Monseñor. Bueno, pues vamos ahora a orar y presentar las intenciones. Yo estoy en Baní, no las tengo ahí, pero me imagino que ha habido intenciones, vamos a presentarlas todas y sobre todo pedir por nuestra patria. Señor, en este momento te presentamos este día en el que celebramos la conversión de San Pablo y que también nos exige a nosotros una conversión auténtica de nuestras vidas para ser auténticos seguidores e imitadores de Cristo como lo fue Pablo. También, Señor, te damos gracias por esta República Dominicana que nos dejó Juan Pablo Duarte, del cual mañana celebramos el natalicio. Gracias, Señor, por hombres tan heroicos que nos construyeron una sociedad como la nuestra. Ayúdanos a que no se degrade, sino que se eleve, y danos a nosotros la capacidad de ser aporte en cada uno de los estamentos de la sociedad que nos toca vivir. Bendice a tu pueblo y acompáñalo, acompaña a cada familia, acompaña a cada persona y sobre todo bendice a todos los que nos están escuchando en esta radio. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas noches. Muy buenas noches a todos.